Y empezamos el primer día teniendo para nosotros, empezando en este comentario de Evangelii Gaudium, con el tema los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio y la evangelización es signo del reino, la suerte, la suerte de tener a don Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española. Dos cosas, me he dejado decir dos cosas, cosas que voy a decir. Primero, y lo más importante, casado y con 3 hijos. Porque si no, luego al salir le preguntan ¿en qué parroquia está el cura? Entonces él dice, por favor, avisa que yo soy hombre casado. Aparte, y brevemente, es un hombre que está desde hace muchos años trabajando en Cáritas, en primer lugar trabajando en Cáritas de Madrid, con muchos temas que explicamos de inclusión. Ya hace bastantes años trabajando en Cáritas Española, sobre todo en la zona, en el área de territorios. Fue responsable de la de territorios hasta que llegó hace 5 años la secretaria general. Tuvimos la suerte también de una conferencia aquí en Castellón meses antes de ser secretaria general. Entonces, en aquella época, responsable del área de territorios de Cáritas. Nada más, importante lo que diga él, damos la bienvenida a la Sebastián. Yo ahora pensaba que la última vez que estuve aquí, al poco tiempo me nombraron secretario general, que igual me nombran ahora presidente del gobierno o algo, cuando me vaya. Voy a ir asustado para Madrid, a ver si me nombran algo más. Bueno, la verdad es que estoy aquí con gusto, con mucho gusto, porque cuando visita la diocesana, la gente que realmente estáis en el día a día, la gente que estáis viendo, sintiendo y acompañando a las personas vulnerables, frágiles, empobrecidas, pues tenéis mucho más que decirme que lo que yo pueda decir. Lo único que ya me decía mi abuela, que como no tenía vergüenza al hablar, pues quedo medio bien hablando, pero en realidad la experiencia la tenéis vosotros, la vida la tenéis vosotros. Últimamente mi vida son más despachos y reuniones que compartir con y estar con. Y la verdadera sabiduría está ahí, no está aquí. A algunos nos toca pues, estar aquí a veces, transitoriamente, gracias a Dios, pero a mí me gustaría que el inicio y el final de la reflexión fuera que os mirarais y mirarais vuestra experiencia, porque ahí es donde está la verdad. Aquí hay palabras, aquí hay reflexión, aquí hay intención, pero la verdad la tenéis vosotros. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que más claro aparece en la Evangelii Gaudium. Y seguramente es el signo de la diferencia de perspectiva del Papa Benedicto al Papa Francisco. El Papa Benedicto nos decía Caritas in veritate, la caridad en la verdad, acerquémonos a la caridad, a la verdad y ejercitemos la caridad. Y el Papa Francisco nos dice que la realidad precede a la idea, acercámonos a la acción, que desde ahí subiremos a la verdad. Bueno, pues vemos cómo hay dos asuntos de perspectiva y de intención, que es algo muy notorio y algo muy presente, no solo en la exhortación Evangelii Gaudium, sino en los distintos escritos, alocuciones, ángelus, homilías que tiene continuamente el Papa Francisco. ¿Dónde me voy a centrar yo? Pues mirad, me voy a centrar básicamente en 5 o 6 puntos que supone el entronque de la Evangelii Gaudium como una auténtica irrupción del pobre en el pensar teologal de los últimos años. En los años 80, finales de los 70, en Latinoamérica se habló de la irrupción del pobre en la teología. La teología de la liberación supuso una irrupción del pobre en el pensar teológico. Pues la Evangelii Gaudium supone una irrupción del pobre en el pensamiento teologal y sobre todo en el pensamiento pastoral desde el nombramiento del Papa Francisco como Papa. Ha habido un cambio de acento y ese cambio de acento ha significado que la figura del compromiso con los pobres, la figura del pobre, quede en el centro de todos los discursos. Yo creo que esa es la novedad más grande que tiene la Evangelii Gaudium. No tiene especiales novedades doctrinales, no tiene especiales novedades teologales, pero sí que tiene un acento muy claro, que lo mires por donde lo mires, aparece la figura de los pobres y el compromiso con los pobres.
Y esa sería la síntesis de la Evangelii Gaudium. Pero a mí me gustaría hacer 3 salvedades antes de entrar con la Evangelii Gaudium o con el tema que nos ocupa. La primera es, fijaros, es un escrito hecho después de un sínodo, pero que el Papa no titula exhortación post-sinodal. Normalmente cuando hay un sínodo, el Papa escribe una reflexión, una exhortación apostólica habitualmente, que llama exhortación post-sinodal. Esto es una exhortación apostólica, pero no post-sinodal, porque el sínodo, acordáis que era la nueva evangelización, el sínodo en el año de la fe, que puso en marcha el Papa Benedicto y que cerró el Papa Francisco. Si os vais a los documentos previos al sínodo de la evangelización, aparecía el hecho de la caridad de los pobres muy poco, tremendamente poco. De hecho, una de las aportaciones de Caritas Internationalis que hizo Vicente Altava, que vais a tener en la última conferencia, y se logró meter algunos puntos más en el sínodo con referencia al servicio de la caridad de los pobres. Pero no estaba presente. La nueva evangelización, la presencia del servicio a la caridad de los pobres era muy marginal y muy periférica. Y sin embargo, en una exhortación que hace el Papa después de un sínodo, pero no posinodal, la centralidad está en los pobres. No solo en el capítulo 4, que habla de la inclusión, sino en todos los capítulos. De manera que la cojamos por donde la cojamos, el pobre tiene una centralidad impresionante. Yo os invitaría a que os leyerais también lo que ha salido ayer, me parece, la relatio post disertación. La transcripción que hace una síntesis de lo que se ha hablado en esta semana del siglo. Es muy curioso, pero tratándose de la familia, estando hablando de temas morales, de moral de la persona, sexualidad, matrimonio, etc., al menos en 4 o 5 números aparece el tema de los pobres. Cosa que era impensable hace unos años en los documentos magisteriales. Bueno, esto no es magisterio, pero es un sínodo colegial, ¿no? Bueno, con lo cual se nos ha metido que el tema de la evangelización, el tema de la presencia de iglesia, tiene una relación absolutamente directa con los pobres. Podemos decir que la Evangelii Gaudium, la centralidad la tienen los pobres. En el número 197 dice: todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. Todo el camino, no el cachito de la caridad, sino la liturgia, la catequesis, la vida familiar, la vida cultural, la vida laboral, toda la vida está asignada por los pobres. A todos nos concierne el compromiso con los pobres, cada uno según su carisma y misión, pero a todos nos concierne el compromiso con los pobres. No puede haber un cristiano que diga: eso es para los de Caritas, porque entonces no es cristiano. Cada uno después lo hará a su manera, pero no hay un cristiano que pueda decir: es que mi carisma es... No, tu carisma será el que sea, pero tu misión como cristiano está asignado, todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. O leyendo el número que aparece en el folleto, el número 48, leyéndolo entero, porque hay un cachito de cortado, dice: hoy y siempre, es decir, hoy y siempre, esto no es nuevo, otra cuestión es lo que hayamos ocultado, pero hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Y la evangelización, es decir, la misión de la Iglesia, que es la evangelización, dirigida gratuitamente a ellos, es signo del reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vuelta que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca lo dejemos solo. Fijaros, no solo aparece muchas veces el tema de los pobres, sino que hay un vínculo inseparable entre la fe y los pobres. Nadie puede decir: tengo fe, y no tener una referencia vital a los pobres. Esto es más allá de la teología de la liberación incluso. Es decir, hay un vínculo inseparable. No se puede hablar de fe sin hablar de los pobres. Da igual lo bonito que lo haga, da igual todo lo que reces, hay un vínculo que es inseparable. Inseparable en todo. Y veis que cuando el Papa habla de la familia aparece el sistema económico injusto, aparece el tema de los pobres. Cuando habla de la liturgia aparece el sistema económico injusto y habla de los pobres. Cuando habla de la catequesis siempre hay una referencia a los pobres. Y yo creo que eso es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta. El segundo elemento, y este es muy bueno para nosotros,
es, bueno, a todo esto, una pregunta de caridad cristiana, o sea, tenéis que contestar con plena sinceridad. ¿Cuántos habéis leído la Evangelii Gaudium? Ser sincero, que no salís en la tele. 4, 5, 7. 7. Bueno, pues ya tenéis tareas, porque mi charla no lo convalida, O sea, si no lo leéis, es porque no queréis. No, porque he dado una primera idea que era la centralidad del pobre y una segunda idea que podía ser también la primera, porque se llaman una a otra. Dice, sueño con una iglesia misionera en salida que viva la alegría del Evangelio. Una idea que ha repetido y habéis escuchado mucho. Muchos dicen que por eso lo eligieron Papa. Han salido unas notas que él hizo pública de lo que dijo en el precónclave sobre una iglesia enferma y una iglesia accidentada, que tantas veces ha repetido, ha dicho, prefiero una iglesia accidentada, es decir, que meta la pata, a una iglesia enferma porque tiene miedo y acaba encerrado en la sacristía. Por eso el sueño es el de una iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia que se manche. Hace unos meses en Málaga estaba dando una charla y tenía al obispo al lado. Digo, bueno, para que me entendáis, si la próxima vez que yo vengo a Málaga, el obispo no os critica diciendo me están haciendo la vida imposible los de Cáritas, es que lo estáis haciendo mal, porque tenemos que ir más allá, porque tenemos que accidentarnos, porque tenemos que meter la pata, porque tenemos que ir a las periferias, porque si desde Cáritas, que sería la dimensión de frontera de la iglesia, estamos agusticos, pues no en la sacristía, porque nosotros somos hombres y mujeres de acción, pero en los proyectitos, en todo muy controlado, en donde nos dan medallas, en donde todo el mundo nos habla muy bien de nosotros, algo está fallando. Lo he dicho muchas veces, cuando en estos últimos 4 años nos han dado todo tipo de medallas, todo tipo de medallas. Nos han dado medallas de las comunidades autónomas, medallas del mérito civil, medallas de la solidaridad, medallas de los clubes náuticos, medallas de todo nos han dado. Y yo siempre que nos dan una medalla digo, cuando nos dan una medalla y no nos persiguen, es que la bienaventuranza no la estamos cumpliendo. Pues la bienaventuranza no dice, y os darán medallas por el reino de los cielos, sino os perseguirán por causa de la justicia. Por eso esa iglesia en salida es un llamamiento muy concreto a todos los que estamos aquí. Lo que el mundo nos está pidiendo es que salgamos, que salgamos a las periferias, que salgamos a los proyectos. Yo tengo un amigo, me habéis escuchado muchas veces hablar de él, un amigo ateo, no indiferente, un convencido, que discuto mucho con él porque yo quiero convertirlo y estamos todo el día discutiendo. Y con esto de la iglesia en salida me dice, sí, eso es como en Cáritas, que Jesús andaba por los caminos curando todo achaque y enfermedad del pueblo y vosotros hacéis Cáritas parroquiales, el despacho encerrado todo el mundo. Salir. Y yo creo que hay un mensaje claro de la Evangelii Gaudium. No estamos en las periferias, sino estamos saliendo de nuestras comodidades hacia campos nuevos. No a lo loco, lo dice también la Evangelii Gaudium. Una iglesia en salida no es una iglesia a lo loco, donde a cada uno haga lo que se le ocurra, sino desde los principios de la doctrina social, ir más allá, más allá. Como diría San Juan de la Cruz, más adentro de la espesura, más allá. Que nos tengan que regañar. Y sé que lo estoy diciendo y sé que nos están grabando, que nos tengan que regañar. ¿O habéis pasado? Wow. Pues perdón, pero adelante. Y en eso la Evangelii Gaudium es muy clara. Ir siempre en salida. Y en salida hacia las periferias. Y luego hablaremos algo de las periferias. La tercera cuestión que yo quiero compartir, no voy a hacer una síntesis de la Evangelii Gaudium, sino algunos puntos. Hemos hablado de la centralidad del pobre, hemos hablado de su omnipresencia, está por todos los lados que lea. De hecho, es el documento histórico que no es de magisterio social, que aparecen más los pobres. Eso también es una cosa curiosa. Normalmente sabéis que hay distinción en el magisterio. Se habla de una encíclica social. Caritas in Veritate, pues una encíclica social.
solicitud o ley social en una encíclica social, con lo cual el que aparezcan los pobres es normal. Pero esto es una exhortación después de un sínodo sobre la fe. Y aparecen mucho más los pobres que en muchas encíclicas sociales. Bueno, aparece en todos lados. Centralidad, omnipresencia, una iglesia en salida. Y después hay otro elemento muy propio del Papa Francisco. Yo creo que aquí le sale mucho su experiencia de pastor y le sale mucho también su ser jesuita. Y es, a los pobres no se accede por una idea, sino que se accede desde la experiencia. Dice en el número 24, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Tocando. Aquí hay muchas hijas de la caridad, también resuena San Vicente Paúl. Tocando. No se llega por una idea, no, se llega contagiándonos, como los misioneros del ébola, así se llega, contagiándonos. ¿Por qué? Por estar por cerca del pobre, que es presencia de Cristo. Claro, esto es clave, porque fijaros que muchas veces nosotros nos acercamos a los pobres desde una idea. Los que somos profesionales de la acción social nos acercamos desde una idea muchas veces. Método base de trabajo social. Fase 1, fase 2, fase 3. Y el pobre, no sé, fase 4, fase 5. Y el pobre, no sé, fase 6, fase 7. Nos acercamos desde una idea. Los políticos se acercan desde una ideología. En la iglesia muchas veces también, pobrecito, lo necesitamos para nuestra salvación. No, el acceso radical es desde la experiencia. La vía experiencial es la vía privilegiada para poder hablar del compromiso caritativo. De alguna manera viene a decir el Papa, mira, quien no esté contagiado en el día a día, que se calle, que vaya, que vea y que vuelva. Esto, cuando nos recibió a Caritas Internationalis en la capilla de Santa Marta, lo dijo muy claro, vosotros, los de Caritas, estáis llamados a ir y volver para contárnoslo, pero no nos contéis nada antes de ir, que eso es palabrería. Dice un amigo que lo de Caritas no es cuestión de palabras, sino de palabras. Es verdad, es un decir obrando, un tema de palabras. Entonces seguro que como se lo diga al Papa lo pone, porque le encantan las palabrejas. Pero lo de la vía experiencial es clave. Fijaros, en dinámica formativa en Caritas, no deberíamos de quedar ninguno que estemos en Caritas sin un contacto real, concreto y cotidiano con los pobres. Empezando por el obispo y terminando por quien haya que terminar. Porque la sensibilidad al final no la jugamos en el contacto. No la jugamos en irnos a casa preocupados porque hemos dejado a alguien que duerme en la calle. En irnos doloridos porque no hemos podido arreglar el alquiler de la señora María. En irnos con el alma rota porque hay unos niños que han quedado prácticamente desescolarizados. El irnos llorando ensangrentados porque han quedado en la valla muchos sueños, en esa que hay en Melilla. Pero porque lo he visto, lo he vivido, lo he experimentado y me ha dolido, ¿no? Lo decía Benedetti de manera muy bella, todo es según el dolor con que se mira. Todo es según el dolor con que se mira. Y aquí una vía que es clave, y lo dice el Papa de una manera y otra, escuchando su clamor, nos vuelve a decir, en referencia a los ejercicios espirituales de San Ignacio en el número 67, oír con las orejas, llanto, alaridos, voces, blasfemia, escuchar el clamor, escucharlo, sentirlo. No contar que la gente lo está pasando muy mal, sino sentirlo, que la gente lo está pasando muy mal. Sentir esa vergüenza, ¿no? ¿Os acordáis cuando fue a Lampedusa? Las primeras palabras del Papa no fueron a ver cómo arreglamos el problema de la inmigración a nivel mundial, sino dijo,
esto es una vergüenza, esto es una vergüenza. A partir de ahí, y qué cobardes somos muchas veces nosotros, que eso no nos atrevemos a decirlo, ¿eh? A mí que me toca ir con muchos políticos, todavía no me atrevo a decirle esto es una vergüenza. Digo cosas más o menos, bueno, creo que alguna cosa digo, pero con esa contundencia, porque a partir de ahí, ya está. Esto, sentir, la vía experiencial. ¿Cuál es la gran plusvalía que tenemos en Cáritas? Que estamos, muchas veces haciéndolo muy mal, que no somos los mejores, muchas veces haciéndolo muy mal, pero estamos. Muchas veces sin saber qué hacer, pero estamos. Muchas veces como a veces nos dicen mejor que no hubiera estado, bueno, pero estamos. Pero estamos. Y eso tiene un valor incalculable, la vía experiencial. Y lo decía al principio de la charla, ¿no? Cuando el Papa dice la realidad precede a la idea. ¿Cómo no vamos a hablar de los divorciados que quieren comulgar? Si es que eso es realidad. Será bueno, malo, regular, pero una realidad, ¿cómo vamos a ocultarlo? ¿Cómo no vamos si es que esa es la realidad, ¿cómo no vamos a hablarlo? Será bueno, malo, regular. Podremos hacer unas cosas y no otras, pero ¿cómo no vamos a hablarlo? Primero la realidad, después las ideas. Porque cuando las ideas van por delante de la realidad, normalmente lo que hacemos es esclavizar desde la idea. Eso se ve mucho en el discurso político. La realidad va por un lado y las ideas van por otro lado. Entonces, claro, dice, anda, no me hables de ideas porque al final todo va bien y yo todas las tardes lo único que estoy viendo es llanto, pobreza, fragilidad. ¿Pero cómo va a ir todo bien? Sí, va bien. No sabemos dónde, pero va bien. Pero la realidad no. La realidad precede a la idea. Claro, esto hace algo muy importante, que es rescatar el valor de los pobres y no de la pobreza. Es una cosa muy curiosa también en este Papa. Habla de los pobres, no de la pobreza. También de la pobreza, porque a veces hay que utilizar el genérico, pero fundamentalmente habla de los pobres. Tiene nombre y apellido, tiene ojos y rostro. Lo habéis visto muchas veces cuando tiene la audiencia de los miércoles, cuando da paseos con el papamóvil, le pregunto, ¿para? Porque ha visto a alguien. Porque mira. Es un papa que mira. Y ve de pronto a un cura suyo de Argentina, le dice que se suba a tal, o ve a un niño enfermo y se va a abrazarle, o ve, mira. No mira hacia la multitud y no, mira. Porque el concepto no es lo importante, sino qué es lo que va ocurriendo. Y por eso él, cuando habla de quiénes son los pobres, los rostros son innumerables. Pues sí, afectados por la pobreza económica, afectados por la soledad, afectados por la droga, afectados por no tener vivienda, afectados por tantas cosas, porque si te miras al ojo, pues todos tenemos de alguna manera alguna pobreza. Pero encaja, si lo importante es el rostro. Fijaros, esto ya lo habíamos dicho en Cáritas, el modelo de acción social pone en el centro a la persona. No a la pobreza, sino a la persona. Y a partir de ahí surgen muchos conceptos, muchas reflexiones, muchas ideas, muchos estudios, pero en el centro a la persona. Bueno, pues la Evangelii Gaudium claramente pone en el centro a la persona. Siguiente característica, y esta es muy exigente. El Papa recupera una ascética, con ese título, del avejamiento, de la kainosis, y lo que llega a decir es, oye, que vosotros también os tenéis que hacer pobres, que vosotros tenéis que renunciar. Porque cuando él dijo aquello de una iglesia pobre para los pobres, estaba diciendo, tenemos que renunciar a cosas. Cuando él dice muchas veces que Cáritas no es una ONG, o que la iglesia no es una ONG, porque lo principal no son los medios, sino la capacidad que tengamos de estar cerca de las personas empobrecidas. Y aquí hay una ruta, una llamada a nuestra responsabilidad en el compartir y por tanto,
a nuestra responsabilidad en ser también pobres. Lo dice por activa y por pasiva. ¿Cuántas cosas nos sobran y cuánta gente le falta? Eso no es cristiano. ¿Cuál es el camino? El camino del abajamiento, de la kenosis, de hacerse pobre. Y de hacerse pobre no por ideología, ni siquiera por funcionalidad, porque igual muchas veces teniendo más puedo ayudar más, sino por pura llamada del Evangelio. Estamos llamados a ser una comunidad pobre entre los pobres. Pobre entre los pobres. No solo para los pobres. Hay otras organizaciones sociales que están para los pobres. Pero a nosotros se nos pide un más, que es, y haceros pobres. Compartir. Porque el cristianismo y Cáritas no estamos llamados a dar muchas cosas, que tenemos que dar muchas cosas, sino que estamos llamados a darnos. Y cuando uno se da, se hace carne con. Y cuando al que seguimos se hizo pobre, asumiendo la pobreza, pues estamos llamados a ser pobres asumiendo la pobreza. Y aquí hay un camino arduo. Oye, y quien tiene, ¿es legítima la propiedad? Sí. Pero el principio universal del destino de los bienes hace una hipoteca social a la propiedad. Sabéis que por estas cosas el Papa la llama comunista, no gente de fuera de la Iglesia, sino de dentro de la Iglesia. Pero el destino universal de los bienes, un principio de la doctrina social de la Iglesia, de la cual ha hablado San Juan Pablo II, ha hablado Benedicto XVI, habló Santo Tomás de Aquino, es decir, está en toda la tradición. La cuestión es que a veces, bueno, si tenemos principios muy bonitos, pero los guardamos debajo de la mesa, nos vayan a hacer daño. ¿Y ahora qué está pasando? Porque están saliendo de debajo de la mesa principios que eran nuestros, no son novedosos, pero nos están diciendo, oye, ya que los tenemos, vamos a cumplirlos, ¿no? Porque mira que tener un cajón de principios y no cumplirlo, vamos a cumplirlo. Y aquí hay una llamada muy clara, una ascética muy clara. Casi textualmente, la Evangelii Gaudium hace una mención también a San Ignacio de Loyola, cuando dice sentir los rigores de la pobreza para estar con los pobres. Sentir los rigores de la pobreza para estar con los pobres. Yo creo que esto muchas veces a los voluntarios de Cáritas y a los que trabajamos en Cáritas nos resuena, ¿no? Eso de irnos a casa y decir, joder, con todo lo que tengo y lo poco que tienen los que he dejado. Cuando yo estudiaba me decían que había que guardar una sana distancia terapéutica entre el usuario y el profesional. No llevarte los problemas a casa, ¿no? El Papa nos está diciendo, mira, si no te llevas los problemas a casa, serás muy buen profesional, pero cristiano regular. Tampoco hay que machucarse y caer en una depresión profunda porque no soy capaz de vivir con eso. Eso hay que acompañarlo, hay que estar cerca, hay que ubicarlo, pero evidentemente yo no puedo mirar mi calefacción de la misma manera, habiendo estado en la calle repartiendo bocadillos a las personas sin hogar, en alta exclusión, en el programa Salud Mental de Madrid, que si no he estado con ella. Cuando llego a casa tengo hasta calor, porque tiene que ser distinto. Y cuando tu hijo te pregunta es distinto. Y cuando te pone a ver la tele es distinto. Igual de pecador, pero distinto. Otro elemento, y voy terminando ya, me quedan dos más, y dos más. Y tenemos un feedback de consulta. Otra cuestión que aparece de manera muy nítida es, fijaros, que todo lo he ido terciando a la vía experiencial, con lo cual podríamos caer en una especie de individualismo caritativo o de espiritualismo caritativo. Claro, pero de pronto levanta la voz y dice, no, cuidado, que la caridad se ejerce en las microrelaciones, lo dice textualmente, y en las macrorelaciones. Estamos también llamados a redimir las relaciones sociales. Es decir, estamos llamados a luchar estructuralmente contra la pobreza. Estamos llamados a derribar las estructuras de pecado.
Porque la pobreza no es un tema de personas que libremente optan o que ellos se lo han buscado. No, no, no. Hay unas estructuras que echan gente fuera, al margen. Y tiene esa frase lapidaria de: esta economía de la exclusión mata. No hace daño, no genera injusticia, no, mata. Es muy fuerte, ¿eh? Porque lo que hace es algo que no ha hecho ningún otro papa, no siendo una novedad doctrinal, que es al hecho de la estructura de pecado lo sustantiva con una capacidad directa de un homicidio, cosa que antes la moral católica solo era posible una persona de ser sujeto de un homicidio. Y aquí hay algo bueno, que ha pasado muy inadvertido, que para mí no es inadvertido, que es, no es que genere exclusión, es que mata, es que tiene sustancia, tiene subyecto para ser señalado como un elemento pecaminoso. Y no dice que genera injusticia, no, mata. Claro, la frase es fuertísima, O sea, esa frase no la ha dicho ni el Alberto ¿cómo se llama el de Podemos? El Pablo Iglesias. No, mucho más fuerte esto. Esta economía mata. Y tenemos que luchar contra esa estructura de pecado. Y tenemos que luchar contra la cultura del descarte y contra la globalización de la indiferencia, que no son cosas puramente personales, no son cosas estructurales que habitan entre nosotros, que están entre nosotros, y que son elementos económicos, sociales, culturales, de derecho. Una cultura que deja, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? 3 años antes de la crisis, una gobernanta de una comunidad autónoma decía: necesitamos 300.000 inmigrantes para seguir con el desarrollo económico de la comunidad autónoma. 2 años después, como vino la crisis, estaba diciendo: necesitamos echar a 300.000 inmigrantes para poder seguir con el crecimiento económico de nuestra comunidad. Ya no sirve. Las personas ya no sirven. ¿Cuál es el Dios? Pues el Dios mamón, el Dios dinero. La estructura de pecado. Y los dioses, ya sabemos, en el Antiguo Testamento, la idolatría eran dioses que reclamaban sacrificio, y por lo tanto hay que sacrificarse. ¿Y se tiene que sacrificar quién? Los más vulnerables. Yo os invito a hacer una lectura del Antiguo Testamento con el discurso de los políticos actuales. No solo en España, en Europa. Al menos. Es que es, ¿vale?, el típico ejemplo de idolatría. Hemos cambiado un Dios por otro, le hemos dado sacrificio por una promesa que vendrá, la vida eterna. Y al final nos encontramos que esa vida eterna es para los de siempre. ¿Os acordáis? La mayoría sois jóvenes, pero el chiste el de las viñetas, el de las viñetas de ABC que murió hace poco, Mingote, que ponía a 2 señoras así muy revestidas, muy elegantes, decía, después del concilio lo escribió, ¿no? Decía, sí, muchas cosas de los pobres y tal, pero al final al cielo vamos a ir los de siempre. Bueno, pues eso es lo que está pasando, ¿no? Al cielo van a ir los de siempre, en la vía política y económica. Los sacrificios, también los de siempre, los más vulnerables y los más pobres. Bueno, pues esa estructura, dice el Papa, tenemos que romperla. Genera exclusión la estructura económica. Y genera una desigualdad tal que es tremenda. Leeros, por favor, en el capítulo 1, todas estas cosas, porque me consta que lo leyó Montoro y se echó a temblar. Porque, ¿qué estamos diciendo políticamente? Vamos a crecer y una vez que crezcamos ya llegará a los pobres, dice el Papa. La teoría del derrame se ha demostrado que nunca ha funcionado. Es mentira. Al final, los ricos tienen más y los pobres tienen menos. Literal. Es verdad que no hay igualdad social sin crecimiento económico. ¿Tenemos que crecer? Sí, pero de otra manera. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Porque estamos creciendo.
pero la desigualdad cada vez mayor. ¿Qué nos dice FOESA? Vamos a celebrar el Congreso FOESA de aquí a unos días. Pues que la desigualdad, esa que hablábamos a nivel internacional, se está agigantando al ritmo rapidísimo en nuestro Estado. Somos el segundo Estado de la Unión Europea en mayor crecimiento de la desigualdad. El derrame no. Y fijaros, si analizamos las rentas más altas, pues las rentas más altas hubo un primer impacto de la crisis que bajaron de un 9 a un 8%, pero el segundo impacto subieron. O sea, las rentas más altas concentran más rentas que incluso antes de la crisis. Eso es pura econometría, ¿eh? Y estos datos lo dice Cáritas, pero lo dice Eurostat y lo dice también el INE, es decir, que el Instituto Nacional de Estadística, es decir, lo dice el gobierno. Está dicho allí, después no lo dice, está apuntado. Pero son datos oficiales. Bueno, pues el servicio de la caridad exige el compromiso de la caridad política. Y por eso la Iglesia se tiene que meter en política. Dice, ya lo hemos liado. Llevamos años diciendo que la Iglesia no se tiene que meter en política. Claro, no nos tenemos que meter en la lucha de partido, pero sí en política, porque la política es quien construye el bien común. ¿Y cómo no vamos a estar los cristianos construyendo el bien común? ¿Cómo no vamos a estar aportando valores a la sociedad? Y por eso la dinámica del servicio a la caridad tiene que ver con la ayuda concreta y con el cambio de estructura. Tiene que ver con las relaciones sociales y con las relaciones personales. Tiene que ver con los valores y tiene que ver con la productividad. Porque la pobreza no se da fuera del mundo, se da en el mundo. Aquel adagio que había antes del Concilio Vaticano II, fuera de la Iglesia no hay salvación, se convirtió después del Concilio, fuera del mundo no hay salvación. Extramundi nulla salus, que decía Hillary. Bueno, es que no nos inventemos otros mundos, que el mundo es el que es, y el mundo tiene una serie de elementos muy amplios. En penúltimo lugar, los pobres nos evangelizan. Eso es otra leitmotiv. Nosotros, los buenos, siempre vamos a enseñar, ¿verdad? Bueno, pues la dinámica del Evangelio es que cuando vamos, lo que hacemos es aprender. Eso sí, hace falta limpieza de corazón, hace falta valentía y hace falta ojos para mirar eso. Normalmente cuando, si yo preguntara, os voy a preguntar, ¿vale? ¿Los pobres nos evangelizan? Hay mucha gente que hace así. Si yo ahora preguntara ¿en qué? Ya decimos, hombre, pues nos evangelizan. Ya, pero ¿en qué? Hombre, pues evangelizando no. Ya, pero ¿en qué? Bueno, pues, en fin, yo cuando voy de voluntario recibo más que doy, ya, pero ¿qué recibe? Hemos hecho una frase hecha de algo que es nuclear. Los últimos precederán el reino de los cielos. Dejar que los pequeños se acerquen a mí. Te doy gracias a Dios porque has dado estas cosas a los pobres y sencillos. Sí, bueno, las cosas del Evangelio, ¿no? Pero después ya los que sabemos somos los que sabemos, los que tenemos somos los que tenemos, y los que ayudamos son los que ayudamos. Porque para verdaderamente descubrir que los pobres nos evangelizan, lo que tenemos que hacer es destruirnos, pongo comillas, como personas, y estar realmente abiertos a ese cambio que nos produce. Y por eso es tan importante no solo lo que damos, sino lo que recibimos, si verdaderamente lo hacemos desde ese desconstruirnos como personas, desconstruirnos como comunidad. Si nuestras comunidades tienen que estar al servicio de los pobres y tenemos que dejarnos evangelizar por los pobres, ¿dónde tendrían que estar los pobres en nuestras comunidades? Pues en el sitio fundamental. ¿Dónde están los pobres? Bueno, pues normalmente por la puerta de atrás, salones, decía una, igual también me lo había escuchado, una señora, una voluntaria de Aracena, yo lo llamo el efecto Aracena. El efecto Aracena es que ella decía, en una charla, pues yo estaba diciendo algo parecido a esto, y me dice, sí, los pobres están en el centro, dice, por eso
los mejores sitios para curar jamones, los despachos de Cáritas. La señora lo dijo 2 o 3 veces y digo, hombre, pero señora, ¿y por qué? Dice, hombre, para curar jamones, oscuro, frío y apartado, los despachos de Cáritas. Cuando tendrían que estar en el lugar privilegiado. En el lugar privilegiado. Y aquí hay curas, que hay párrocos. Vamos a abrir el proyecto de Cáritas los martes a las 6, no que hay catequesis, no vamos a mezclar los pobres con los niños, porque claro, ¿cómo se me ponen las madres y los padres? Porque claro, ahora el menudo follón, como, no es tu lío, ¿no? Porque al final, claro, viene gente sucia, no, venga, los miércoles, que no hay catequesis, de 8 a 9 porque, o por la mañana mejor, mucho mejor los pobres por la mañana, que los niños están en la parroquia y hay poca actividad, entonces, bueno, ya llenamos cuando no hay gente. Y esto es uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado, que de la caridad hemos hecho un servicio especializado al margen de la vida de la comunidad. Entonces hacemos muchas cosas para los pobres, pero hacemos muy pocas cosas con los pobres. Por ejemplo, es típico en las parroquias la excursión de final de curso. Invitamos a todos los agentes pastorales. Eso sí, a los pobres que van al despacho de Cáritas no, porque no son de la parroquia. Ellos vienen a la parroquia, pero no son de la parroquia. Esto es tremendo, ¿eh? Vienen, pero no son. De la parroquia somos, pues como la viñeta, los de siempre. Vienen, pero no son. ¿Cuánto espacio hay, no para hacer nada, sino de acogida? La parroquia como lugar antropológico, como espacio de relación, de vinculación. No, la parroquia es un lugar litúrgico y sacramental. ¿Qué significó en todos los años del concilio esa parroquia donde había campamentos con niños, centros de mayores o espacios de encuentro? Como decía el abuelo de mi mujer, que es del Bierzo, de las montañas entre Lugo y León, murió con 105 años, 103 años. Él decía, a misa hay que ir aunque sea a ver a los amigos, porque era el lugar de encontrarse la gente que venía de los pueblos. Bueno, pues las parroquias tienen que ser el lugar de encontrarnos los que vivimos en las ciudades, en los pueblos, donde nos encontramos cara a cara y nos miramos, y nos ensuciamos y nos contaminamos. No, tenemos una iglesia que no se deja evangelizar por los pobres, porque los pobres vienen, no son. Como decía el gitano, no, yo a pedir voy a Cáritas, a la iglesia, pero a rezar voy al culto. Ellos vienen, pero no son, porque nosotros no hemos cambiado para que sean. Fijaros, en los últimos años hemos recibido a multitud de hermanos latinoamericanos. La inmensa mayoría de ellos vinieron siendo católicos. ¿En qué cambió nuestra pastoral en las parroquias? Para un tipo de religiosidad distinta, a veces más movida, a veces más centrada en la vida popular, a veces más mariana. Nada. Hemos hecho cosas por los inmigrantes, mucho, seguramente de las organizaciones que más hemos hecho. Hemos hecho con los inmigrantes, pocas. Y aquí hay algo claro, si los pobres nos evangelizan, tenemos que estar en igualdad de condiciones que ellos. Porque no hay nadie tan rico que no necesite nada, ni nadie tan pobre que no pueda dar nada, sino que nos vamos haciendo en comunión. Y termino el último punto, que es el título, la alegría del Evangelio. Claro, y todo esto, estar con los pobres, la centralidad del pobre, la ascética de hacernos pobres, dejarnos evangelizar a los pobres, y todo esto con alegría. Porque si esto lo hacemos con cara de pepinillo en vinagre, es que no somos cristianos. Porque el Evangelio es fundamentalmente alegría. Y normalmente en la iglesia tenemos una cara de cabreado que no podemos con ella. A veces entramos en un despacho de Cáritas, en una parroquia, y decimos, joder, la bronca que habrá tenido con el marido o con la mujer hoy, por lo menos la cara tiene. ¿Quién se la habrá muerto? Me decía un chaval una vez, un chaval que estaba bebiendo en la calle, y dice, oye, aquí en la parroquia no hay nadie alegre.
porque es que no hay nadie alegre. Y la alegría nos viene de lo otro. Y la alegría nos viene de cultivar esa espiritualidad que Vicente tratará el último día, que nos hace estar con los pies en la tierra, anclados en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo. Si solo miramos al cielo, se nos pone cara de bobo. Si solo miramos a la tierra, bobo. Si solo miramos al cielo, se nos queda cara de bobo, ¿no? Está muchas veces la geografía de los santos, ¿no? Todo así con la cara, así blanquitos, todo, ¿vale? Sin eso. Un paréntesis que me enrolle, pero esto es que yo tuve esa conversión en la Cartuja en Granada. En el refectorio estaba un crucifijo de frente, crucifijo tremendamente sufriente, una imagen de un crucificado muy sufriente, y alrededor un montón de cartujos que habían sido mártires, y todos con una cara de alegría tremenda. Digo, a ver, a Cristo lo matan y el pobre llora hasta lágrimas de sangre, y nosotros que somos sus discípulos vamos riéndonos, pero con esa cara que ves que no es verdad, porque al final un hachazo duele, aunque tenga sentido, duele, aunque se dé la vida, duele. Pero si solo miramos al cielo, pues se nos queda esta cara de beato o de beata, ¿no? Como dice mi primo, de meapila, ¿no? Ay, esta manita que a veces se nos pone, ¿no? Tampoco de estar en la tierra, porque parece que huyen de tocar, del estar. Claro, pero si solo miramos al suelo, pues la depresión es mortal, porque todo el día conviviendo con el sufrimiento, con la fragilidad, pero cuando tenemos la mirada puesta arriba, pero los pies muy anclados, es clave, ¿no? Por eso el icono del Evangelio Gaudium para mí es esa fotografía donde nos vemos a los pies de la cruz, con los ojos fijos en Jesús, con los pies anclados en la tierra y junto a todos los crucificados. Desde esa alegría del Evangelio que nos da el compromiso por la liberación de todo y de todas. Muchas gracias. Dejamos ahora unos minutos, si alguien quiere hacer un poco de coloquio o una pregunta a Sebastián Mora. Fácil y difícil, ¿eh? Venga, una pregunta por caridad cristiana, que si no me baja la autoestima y me cuesta una pasta de buen psicólogo. Pregunta tú, Juan. Yo más que una pregunta, si me deja decir un comentario. A veces lo tenemos todo muy claro. Hoy me he dado cuenta que no está todo claro. Yo digo a nivel personal, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que a todos, empezando por mí, nos has abierto muchas preguntas, muchas inquietudes. Es decir, hay que ver, revisar. Está grabada, yo prometo volver a ver un par de veces más, si te parece bien. Porque hay cosas que yo creo que a todos nosotros, ya que está el blog, os invito a todos, creo que has interpelado cuestiones importantes, ¿no? Es decir, hacemos lo que tenemos que hacer, o como tú me has dicho, yo como delegado episcopal estoy mucho en el despacho a veces, ¿no? Y estoy muy alejado de la realidad. Entonces a lo mejor me invita, como cuando era director lo hacía, de que soy delegado, yo creo que al albergue hubiera estado por ahí un par de veces nada más, desde que soy delegado. Pues a lo mejor de aquí más veces. O que inicia el albergue, a los pisos, a las parroquias sí que voy mucho, porque es mi labor, pero me has abierto un poco esa idea de que acercarnos más a la gente. Por lo tanto, yo te agradezco esas inquietudes, esas preguntas que ya nos has hecho, lógicamente, desde la carta, desde la exhortación del Papa, ¿no? Por lo tanto, yo te doy gracias por ello, ¿no? Que no queda ni mucho menos en el aire, sino todo lo que has dicho creo que es para preguntarnos, para discernir, para, como diría San Ignacio de Loyola, un poco bajar. Yo también soy muy jesuítico, bajarnos hasta más fondo, ya hablaba de la mierda, ¿no? Del fondo de la persona, para ver qué es lo que nos estamos haciendo bien, para luego volver otra vez
a la resurrección y ver qué podemos cambiar y mejorar en la conversión. Gracias. Sí, yo creo que más que escucharme a mí, tenéis que Ya. verlo, ¿vale? Para el próximo día que venga yo haré un examen tipo test para que veáis que era muy trabajoso, pero sí que leerlo porque merece la pena, ¿no? Merece la pena ver esa iglesia de puertas abiertas que dice el Papa, ¿no? Y dice que también con mucha gracia porteña dice, para que todos puedan entrar y para que alguno pueda salir también. Porque no todos los que estamos en la iglesia igual tenemos que seguir ahí dentro. Las puertas abiertas no es solo para que todos entren, sino para que también algunos salgan. Entonces, si no cumples con la radicalidad del Evangelio, aquí tienes la puerta abierta. También para salir, no solo para entrar, ¿no? Y eso nos hace estar en un momento eclesial totalmente distinto. Totalmente distinto. Y que las cosas que van ocurriendo en el pontificado del Papa Francisco están aquí. Es largo, pero es que tenía que escribirlo todo, digo, por si yo tenía que ir antes de tiempo, ¿no? Está aquí. Y con una reflexión, y yo termino si no hay pregunta, anoche en un acto con el secretario general de la Conferencia Episcopal, con Gil Tamayo, haciendo alusión a una reflexión de un teólogo, decía que la elección del Papa Francisco ha supuesto un cambio eclesial muy fuerte, porque hasta ahora las iglesias del sur eran las iglesias reflejo de lo que pasaba en Occidente, y ahora se están constituyendo en las iglesias fuente y nosotros en su reflejo. Y eso nos va a doler a los que vivimos aquí, porque llevamos muchos años siendo la fuente de todo, y sin embargo esto ha cambiado. El Papa del fin del mundo se constituye como iglesia latinoamericana, en este caso, en fuente de lo que antes era el reflejo. Allí llegaba lo que pensábamos aquí, lo que decíamos aquí, y ahora se están convirtiendo en fuente. Lo que se vive allí está aquí en un primer plano. Y cuando eso nos pasa, nos duele, y nos estamos doliendo como iglesia, con muchas cuestiones doctrinales, de uso, de cambio, de nombramiento. Bueno, pues estamos ahí en ese momento de cambio, pero un momento que es precioso. Ayer leía un artículo que decía, suenan y huelen otra vez aires del concilio. Bueno, pues yo creo de esa iglesia que se puso a discernir hacia dónde quiere ir. Bueno, pues uno de esos momentos que contaremos a nuestros nietos. Yo viví aquel que, porque han sucedido dos hechos que son históricos. Una, la renuncia de un papa. Dentro de 100 años hablaremos más de la renuncia de Benedicto XVI que del pontificado de Francisco, porque ha supuesto la humanización del papado y la capacidad de decir, me voy con una libertad de espíritu impresionante, un auténtico hombre de Dios, pero ha significado también la elección del primer papa no europeo, el constituirse en las iglesias periféricas en iglesias fuentes. Y eso nos va a cambiar como iglesia y nos va a cambiar como sociedad, y yo creo que gracias a Dios. No hay ninguna pregunta más. Perdón. ¿Podéis decir el libro si hay que comprarlo? Está en internet. Si tiene acceso a internet, está en internet. Y si no, Juanma te lo regala. Sí. Y hay una edición especial de la diócesis, o sea que... Sí, hay una edición. Si os la leéis, leerosla en estos días, porque en el plan pastoral de la diócesis para los próximos años se va a estudiar la Evangelii Gaudium, y así si los de Cáritas sois los que más sabéis, quedamos de este curso. Una consideración que me ha llamado la atención, la clave que has dado de la interpretación de la centralidad del pobre, porque el otro día escuché una ponencia sobre la Evangelii Gaudium y sin embargo era hablar de muchas cosas, pero esa centralidad que tú nos has hecho ver, que la veremos, que está omnipresente y está tal, a mí me ha resultado muy iluminadora, porque claro, al leer la encíclica, a veces como cuando leemos el Evangelio, cada uno tendemos a leer las cosas, quedarnos con lo que ya somos, pero lo que nos abre, hacemos nuestra reinterpretación. Entonces, a mí me ha parecido muy positivo. No había oído en todos los comentarios que he ido oyendo aquí por la diócesis ninguno
que hablara con tanta claridad de las claves que nos has dado de la centralidad del pobre en la encíclica. Lo dice el Papa, que es central. O sea, yo soy el vocero, que dirían en Latinoamérica. Claro, porque nos duele. O sea, porque un documento que no es magisterio social tenga tal centralidad significa que toda la Iglesia tiene que girar alrededor del pobre. Hace 20 días he estado en Brasil en un encuentro de la Amazonía, de obispos brasileños y latinoamericanos de la Amazonía. Una experiencia muy rica. Uno de los obispos, cardenal que estaba, era el cardenal Humes. Sabéis que el cardenal Humes es el que estaba sentado al lado del Papa en el cónclave, y que el Papa contó que cuando ya tenía los votos, que ya era Papa, ¿vale? Y que hay un aplauso generalizado porque ya habemos papas dentro del cónclave. Todavía esto nosotros no lo sabíamos, pero allí se estaba haciendo. Y el cardenal Humes se levantó, le dio un abrazo y le dijo: Santo Padre, no se olvide de los pobres. Y fue cuando él pensó: Francisco me llamaré. Bueno, el cardenal nos contaba que él no pensaba decirle nada, pensaba abrazarlo, y que en ese momento, al darle el abrazo, sintió la necesidad de decir: los pobres, los pobres. Claro, cuando eso se vive con un compromiso real, cuando se vive perseguido, cuando la mitad de los obispos que estaban allí, que no tenía una cicatriz, tenía una pedrada, y el que no lo habían echado de allí por la defensa de los pueblos indígenas y de los excluidos, dice: claro, ahora entiendo esto, ahora entiendo esto. Y entiendes Aparecida, ¿no? Que cuando le dicen al actual Papa ¿qué dos cosas tiene que haber en Aparecida? El Papa dijo: Cristo y los pobres. Cristo y los pobres. Claro, y eso, cuando nosotros llevamos años hablando de muchas dimensiones absolutamente necesarias de la evangelización, pero dejando en la periferia el tema de la caridad y la pobreza, pues nos duele, porque ahora es poner en el centro, la periferia se vuelve centro. Y eso pues nos trastoca a todos. Y nos trastoca nuestros seminarios vacíos. En la educación católica se está dando un giro que acaban cerrándose los colegios en barriadas más populares y quedándose en barriadas, bueno, que han pasado a ser, podríamos denominar, más de clase media para arriba, ¿no? Y hay desigualdades educativas que podemos estar produciendo. Ahora, el informe FUESA, uno de los capítulos que analiza eso. Este es muy gordo, el informe FUESA, pero el capitulito de educación se colgará en la página web y aparece, que es decir, la educación concertada, tal como está concebida hoy en día, puede dar lugar a desigualdades sociales. Y eso como Iglesia no puede ser. No podemos estar, por un lado, atendiendo a las víctimas de las desigualdades, por otro lado, creándolas. ¿El cómo se hace eso? Pues muy complicado, porque es un tema de planificación, es un tema de opciones, un tema de acuerdo con las administraciones públicas, es muchas cosas. Pero también tengamos una cosa, lo voy a decir a modo provocativo. Esto que voy a decir no es toda la verdad, pero tampoco es mentira. ¿Quiénes formamos parte de la Iglesia? Los que tenemos. Estadísticamente hablando. ¿Que hay gente muy pobre católica? Pues claro que sí, muchísimo. Pero estadísticamente hablando, la mayoría de las iglesias en Europa, no solo en España, de las iglesias en Europa, el sector del cual se nutre, pues somos la llamada clase media, hoy tan vituperada, tan rota, que se ha arrancado mucho, que eso se ha notado, pero en definitiva, bueno, pues una extracción de clase media para arriba. Estoy hablando en términos poco precisos sociológicamente, pero es que no quiero decir la palabra que decíamos hace unos años de la iglesia, una iglesia burguesa, ¿no? Que diría Metz, ¿no? Pero bueno, pues sí, es decir, gente más o menos con la vida resuelta. Y los que vienen a la parroquia que no tienen la vida resuelta, antes lo decía, vienen, no son, ¿no? Y yo creo que hay también ese esfuerzo evangelizador a
clases populares, gente sencilla. Ahí yo creo que la Iglesia hemos perdido en los últimos 20, 25 años mucha presencia. Sí. Lo de la educación, yo creo que, por ejemplo, es un ejemplo muy pequeño, pero que sí que estamos aquí en Castellón, es la visita el año pasado a muchos colegios públicos, algunos colegios públicos, desde la clase de religión. Se ha convocado y ha ido gente de Cáritas a explicar lo que es Cáritas. No muchos, pero ya han empezado en público. Y en colegios religiosos también. De esas visitas ha habido jóvenes que han participado de nuestro taller de verano, que han pasado una semana en el albergue, conociendo la red del albergue, o por ejemplo ahora hay un colegio que están yendo unos jóvenes una tarde a la semana al albergue. Es muy poco, muy poquito, pero sí que estamos intentando lo que podemos en ese cambio de educación. También hay un grupo que estamos trabajando en la salud. Muy poco, es verdad, pero intentamos lo que ha dicho José Sebastián, hay que ir poco a poco, pero viviendo la realidad. Y no esperando que vengan, sino acudiendo a los que nos dejan, colegios, lugares donde transmitir que es teoría, pero esa teoría, ya digo, que hay jóvenes que están yendo al albergue. Ya tienen una experiencia, lo que Sebastián ha dicho hoy, de experiencia de encontrarse con gente que está en un camino, ¿no? Sí, fíjate, y voy a decir otra cosa políticamente incorrecta, ¿eh? Después de lo que voy a decir ya me echan, fíjate. Yo os invitaría a que cogierais un listado de los 100 políticos más corruptos en España para ver dónde han estudiado. La mayoría de ellos han estudiado en colegios religiosos. También hay que plantearse ya no solo a quién llegamos, sino cómo llegamos y qué personas estamos transformando. Porque, claro, muchas veces la justificación de la educación viene porque transformamos a personas, y es verdad que lo hacemos, pero también educativamente las élites de mi edad, 48 para arriba, no hemos educado en colegios religiosos. Y muchos de los que aparecen con tarjeta black, white, green y de estos colores, pues ahí no hemos criado. Entonces yo creo que ahí hay que hacer también un ejercicio de autocrítica, de si verdaderamente decimos que la sociedad ha perdido los valores, ¿qué hemos hecho nosotros? Que educando a todas estas personas, pues también se nos han perdido los valores y no hemos sido capaces de asentarlos, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un fuerte ejercicio de autocrítica, no de autocomplacencia, y un fuerte ejercicio de escuchar la crítica que también nos viene de fuera sin intentar defendernos de principio, sino pues ver lo que tiene de verdad la crítica y lo que tiene también muchas veces de simple ataques sin fundamento, ¿no? Pero de principio, cuando alguien me dice algo, ver qué hay de verdad, decir lo que hay de mentira y seguir para adelante con un talante muy autocrítico. Y yo creo que ese talante autocrítico nos falta empezando por Cáritas, ¿eh? Yo lo digo muchas veces, ¿no? En Cáritas hay un lema que nunca ponemos en los papeles, pero tenemos el lema oficial que es trabajamos por la justicia. Y después tenemos un lema que no publicamos, pero es somos los mejores y nos caracteriza la humildad. Que ese no lo publicamos, pero al final es, ¡guau! En Cáritas le damos a todo el mundo, en Cáritas somos magníficos, en Cáritas... Bueno. Un poquito de autocrítica y no autocomplacencia, ¿no? Y esa autocrítica también tiene que ser escuchar la crítica que nos viene de fuera. Cuando nos dicen asistencialistas, decir, no, porque... A ver, que igual tienen razón, que igual somos. Vamos a repensar lo que nos dicen. Y evidentemente defendernos cuando nos estén acusando de cosas que no sean verdad. O sea, no se trata tampoco de ir poniendo toda la mejilla día a día, sino también con cierta serenidad, decir, bueno, oye, que ya me duele la mejilla derecha a la izquierda, creo que esto no es verdad. Y defendernos. Pero tener ese talante de acogida a la crítica, porque muchas de las críticas son mentiras, pero la mayoría tienen al menos algo de verdad. Acabamos ya. Os invito el próximo día 16 de diciembre aquí en este local ya, a partir de ahora todos los Sebastián de Chuqueta no se podía quedar, con 2 horarios, será la misma charla, a la 1:30 y a las 7, para poder dar más posibilidad.
Repito, el 16 de diciembre, a la 1:30 a las 7 aquí en este lugar, dará la charla el reverendo Ángel Iriarte, delegado de Pastoral Social y director de Cáritas Diocesana de Pamplona. Y creo que acabamos agradeciendo a Sebastián Mora todas sus palabras, toda su asistencia, porque él también tiene un calendario complicado, y yo creo que un aplauso y le despedimos.